Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es Una semana antes, bajo la serie la última semana de Jesús. Con ustedes el maestro César Gómez. Bienvenidos a la serie de Semana Santa, la última semana de Jesús. En esta ocasión, el maestro César Gómez, desde Kearney, New Jersey, nos va a hablar sobre la enseñanza una semana antes. Con nosotros, el profesor César Gómez. Bienvenidos, este es Iglesia.edu y hoy continuamos con la segunda parte de esta serie extraordinaria. La lección de hoy se llama Una semana antes. Marcos en su evangelio nos dice que mientras Jesús estaba en Betania, fue invitado a cenar a la casa de Simón. Simón había sido sanado de lepra por parte de Jesús. El texto nos dice que aquel día, cuando estaban cenando, de manera improvista se levanta una mujer, o una mujer llega al lugar y toma un frasco de alabastro con perfume de nardo, que era muy costoso, lo rompe y derrama todo el perfume en la cabeza de Jesús. El texto dice que esto provocó la reacción negativa de los discípulos, quienes la reprendieron severamente, alegando que el dinero con el que se había comprado este perfume hubiera podido ser usado para ministrar o para servir a los pobres. Jesús defiende a esta mujer y en el versículo 8 del capítulo 14 le dice lo siguiente a los discípulos: ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Después Jesús dijo que donde fuere que este evangelio sea predicado, se haría mención del acto de esta mujer aquella noche. Ahora, ¿cuál es el contexto del pasaje? El contexto histórico del pasaje está situado en los acontecimientos que predecieron a la Pascua, durante la última semana del ministerio terrenal de Jesús aquí en la tierra, antes de su crucifixión. 3 de los 4 evangelios contienen esta historia: Mateo, Marcos y Juan respectivamente. Mateo y Marcos ubican la visita de Jesús a la casa de Simón después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, mientras que Juan, quien los eruditos afirman que está cronológicamente organizado, ubica la visita de Jesús a la casa de Simón 6 días antes de la Pascua, un día antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora bien, el contexto de la perícopa en el Evangelio de Marcos es impresionante, es extraordinario, porque un análisis al contexto inmediato de este pasaje nos deja ver que Marcos ubica esta historia en medio de 2 pasajes que están directamente relacionados con la pasión y muerte de Jesús. Déjenme mostrarle lo siguiente. Por ejemplo, cuando usted lee Marcos capítulo 14, los primeros 3 versículos, Marcos nos deja ver cómo los principales sacerdotes que pertenecían obviamente al partido de los saduceos, quienes gobernaban el templo, y los escribas o doctores de la ley, que eran los que lideraban el partido de los fariseos, se reúnen para confabular de manera engañosa y perversa el arresto, la ejecución y obviamente muerte de Jesús en la cruz. Y luego en el mismo capítulo 14, en el versículo 10 y 11, nosotros observamos a Marcos describiendo la manera en que uno de los discípulos, específicamente Judas Iscariote, de manera intencional decide traicionar a su maestro y lo vende por dinero. La pregunta es, ¿por qué Marcos coloca estos pasajes o los ubica de esta manera cuando sabemos que no acontecieron en orden cronológico? Sencillo, Marcos quiere contrastar la actitud de esta mujer en esta historia, una actitud de adoración, de devoción, en la que honra sacrificialmente a su maestro, a su Señor. Y quiere contrastar esta actitud con la actitud perversa y malévola de los saduceos y los fariseos, y con la actitud traidora
de Judas Iscariote. Ese es el propósito con el cual Marcos ubica esta historia en medio de esos dos relatos. Eso es impresionante. Ahora, ¿cuál es el significado teológico de este pasaje? Bueno, el significado teológico de este pasaje está evidentemente conectado con uno de los propósitos teológicos que tiene el autor de este evangelio con su mensaje. Por ejemplo, cuando leemos Marcos capítulo 10, versículo 45, nosotros vamos a observar que el autor presenta a Jesús como el siervo sufriente. En este pasaje de Marcos 14, del 3 al 9, Marcos está presentando a Jesús como el siervo sufriente que está a punto de entregar su vida como sacrificio para redimir a los pecadores. También este pasaje teológicamente hace eco a la humanidad de Jesús. En Isaías capítulo 53 el profeta dice que el siervo de Jehová, o que al siervo de Jehová se le sería asignado un sepulcro con los perversos. Entonces, en este pasaje teológicamente, Marcos nos está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, quien en su humanidad se le asigna un sepulcro. Y también teológicamente, Marcos nos está diciendo que el arresto, el juicio, la ejecución de Jesús en la cruz del Calvario no es el resultado de la voluntad humana, sino es el resultado del plan y de la agenda de Dios para redimir a los pecadores. Esto es impresionante. Ahora, ¿cuál es el texto a analizar? Observemos, dice el texto: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Primero, el texto describe un acto sincero de adoración. La mayoría de los eruditos concuerdan de que probablemente la mujer que Juan identifica como María, la hermana de Lázaro, no tenía en claro lo que estaba haciendo. Ella no sabía que su acto en ese momento sería una declaración profética de que en 6 días Jesús iría a ser arrestado, juzgado y ejecutado en la cruz del Calvario. Ella no sabía lo que estaba haciendo en este momento. Ella simplemente lo está adorando de manera genuina, devota y sacrificial. Y por eso decimos en el número 2, este texto anuncia un hecho profético. Y es Jesús quien redimensiona el acto de esta mujer, apuntando precisamente a su arresto, a su vituperio, al sufrimiento y a todo lo que él sufrió para posteriormente ser crucificado en la cruz del Calvario. Tercero, el texto detalla el ungimiento de Jesús en preparación a su crucifixión y sepultura. Lo interesante es que la costumbre de los judíos en Palestina en el primer siglo era la siguiente. Primero, cuando la persona fallecía, ellos se aseguraban de enterrarla en el sepulcro el mismo día. Una vez que la persona fallecía, ellos la envolvían en una especie de sábanas y la llevaban con especies aromatizantes y la dejaban en el sepulcro. Luego de 2-3 días, ellos regresaban para asegurarse que realmente la persona había fallecido y traían más especies aromatizadoras mucho más fuerte para contrarrestar la putrefacción del cuerpo que se estaba descomponiendo. Ahora todos sabemos, el cuerpo de Jesús no permaneció en la tumba. El cuerpo de Jesús jamás se descompuso, porque en esta historia Jesús no solamente dice que esta mujer lo había preparado para la sepultura, pero también nos está dando una puntada de que iría a resucitar. Esta es una historia de triunfo, del triunfo de Jesús sobre la muerte. Pero me gusta lo que Jesús dijo. Esta mujer hizo una obra hermosa. La palabra que Jesús utiliza en el griego es la palabra kalos. Es un adjetivo que habla de belleza. Este acto, esta acción de esta mujer fue un acto bello, un acto maravilloso, un acto extraordinario. ¿Cuáles son las conclusiones exegéticas del pasaje? Primero, el ungimiento de Jesús por parte de la mujer señala la deidad y autoridad del Hijo de Dios.
En ese momento Jesús deja por sentado a sus seguidores que Él es la prioridad. No es que Jesús esté menospreciando el ministerio a los pobres, pero le está dejando bien claro a sus seguidores que la prioridad es adorarlo a Él. Todo ministerio aquí en la tierra es secundario y está subordinado a la persona y a la obra de Jesucristo. En ese momento lo más importante es adorar a Jesús. Eso es lo más importante. La obra y la persona de Jesús es lo que le da significado a todo lo que nosotros hacemos en el ministerio, a lo que la iglesia hace en el ministerio. Segundo, la segunda conclusión exegética es que Jesús es el Mesías sufriente, ungido para cumplir su destino en la cruz y redimir a los pecadores. Él es el siervo sufriente, como lo describe Isaías. Ahora, más allá de que la mujer preparara el cuerpo de Jesús para el sepulcro, realmente este acto marca el inicio de los padecimientos en virtud de la redención que Jesús llevaría a favor de los pecadores. Y finalmente la tercera conclusión exegética es que se está anunciando anticipadamente la predicación del Evangelio. Marcos nos dice al inicio de este Evangelio que este es el Evangelio del Hijo de Dios, de Jesucristo. El Evangelio son las buenas noticias. Las buenas noticias de que Jesús murió por los pecadores como siervo sufriente, pero Él triunfó sobre la muerte. Entonces, exegéticamente, Marcos le está diciendo a esa audiencia de judíos que probablemente vivían en Roma que Jesús ya estaba anticipándose a la victoria a través de la resurrección sobre la muerte y que ese sería el mensaje, esas serían las buenas noticias que irían a predicarse. Impresionante. ¿Cuáles son las conclusiones de este pasaje para nosotros en esta ocasión? Primero, nuestra adoración a Jesús debe ser la prioridad sobre todo lo demás. Exactamente, nuestra respuesta recíproca a la obra redentora de Jesús en la cruz, al Hijo de Dios, al siervo sufriente que murió por nosotros, debe ser una respuesta de adoración. Él es la razón, Él es la prioridad. Nuestro amor, nuestra devoción y nuestra entrega total a Jesucristo. Todo lo que hacemos en el ministerio, todo lo que somos, es en función de la obra que Jesucristo ha realizado por nosotros. Eso es adoración. La segunda conclusión es que nuestra adoración a Jesús debe ser sacrificial y genuinamente afectiva. Eso es lo que nos demuestra esta mujer. Esta mujer, María, quien fue la hermana de Lázaro, pagó un gran precio por ese perfume. Eso es un acto de sacrificio, representando de cierta manera el sacrificio de Jesús. Mire, la salvación para nosotros ha sido gratuita, pero nosotros fuimos comprados por precio, por sangre. Asimismo, nuestra devoción, nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestra entrega, primeramente, debe ser sacrificial y van a haber momentos donde va a demandar un precio de parte nuestra. Jesús mismo lo dijo, el que quiera seguirlo y ser de su discípulo debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Eso es un acto de adoración, pero también debe ser afectiva. Este es un asunto del corazón. Nosotros estamos celebrando la Semana Santa y estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros en aquel evento histórico. Pero esta no es simplemente una fecha del calendario, mis hermanos, mis hermanas, pastores. Claro que no. Esto es algo que debemos vivir, que marca nuestra vida de aquí hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros nos vayamos a su presencia. Nuestra adoración, nuestra honra a Él gira en torno a lo que Él hizo y es un asunto del corazón, amándole con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda el alma. Y finalmente, la tercera conclusión es que nuestra adoración a Jesús es la convicción del poder de la vida sobre la muerte. Nosotros no adoramos al que murió en la cruz solamente, adoramos al que murió por nosotros, al que tomó el lugar que nos correspondía
pero también al que resucitó de entre los muertos. ¿Sabe qué es lo extraordinario de esta historia? Esta mujer, que los eruditos afirman que posiblemente ella no tenía claro que lo que estaba haciendo era un acto profético, sino que Jesús lo redimensiona, pero esta mujer sí tuvo una experiencia cercana con la muerte, porque Juan describe que antes de la visita de Jesús a la casa de Simón el leproso, Lázaro había muerto. Y Jesús tuvo un diálogo con esta mujer. Y Jesús le dijo a María, la hermana de Lázaro, quien había perdido a su hermano, que Jesús es la resurrección y la vida. Y que aquel que crea en él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros adoramos al que vive, al que reina, al que gobierna. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata esta semana. Pero no lo tomemos como una fecha simplemente del calendario cristiano. Es un evento que debe marcar todos los días de nuestra vida. Ha sido un placer haber compartido con ustedes esta ocasión. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será: ¿Murió Dios? Dios simplemente ya no se le mira en esta dimensión como a un humano. Eso es lo único que significa, porque Dios es eterno. Su muerte es un acto expiatorio en el cual el cuerpo físico, la humanidad de Jesús, ya no es vista en esta dimensión. No muere como nosotros entendemos que es morir. Es algo más. Jesús muere, Dios muere para dar vida, para crear un reino, para que el ser humano que pertenece a ese reino viva diferente. Soy Raúl Saldívar, presidente de Universidad para Líderes. Estoy aquí para apelar a tu generosidad. Estamos abriendo 3 campus en África: Malawi, Lesoto y Kenia. Estamos becando a más de 150 pastores en 4 programas académicos. Para hacer este gran proyecto, necesito de tu ayuda. 3 years back, Dr. Zaldivar came here on a mission. And as we were doing the mission, he introduced to us, God spoke to him to be able to offer free education, free quality university education to African leaders in churches. Last year, we were able to graduate 13 students in diploma and 2 students in the master's degree. We really need to continue with this program. I invite all of us today to join Dr. Zaldivar and all the other professors who are working tirelessly to provide quality education, which may be free for us. It is not free for them because they have given up their time, their knowledge, and everything to educate us. I plead that you may, by the grace of God, join them, support them, and make this project a success to the glory of God. Te invito a que vayas al portal de Universidad para Líderes, a la tienda. Allí hay un banner que dice África. Dona para África. $50 patrocinas a un pastor, $100 patrocinas a 2 pastores por un año. ¿Te gustaría ser parte de este proyecto? Donar para un pastor es cambiarle la vida a muchas personas. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes.
te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.